25 datos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial porque era la máxima potencia industrial del mundo. Él solo produjo más de 300.000 aviones militares. Alemania solo produjo 130.000 aviones militares en toda la guerra. La Unión Soviética solo produjo 136.000 aviones militares en toda la guerra. Estados Unidos produjo 193.000 piezas de artillería, 86.000 tanques y 2 millones de camiones o automóviles de transporte militar. Dicen que sin estos últimos la Unión Soviética no hubiera podido sobrevivir contra Alemania. Solo Estados Unidos le dio más de 400.000 jeeps y camiones militares a la Unión Soviética para la logística de mover soldados y equipo para combatir a los alemanes, ya que no contaban con gran número de otro medio de transporte como los trenes. En las guerras la logística es de suma importancia. Pero ya pasaron los años y hoy Estados Unidos ya no es la fábrica del mundo, como se vio en la crisis de salud del 2020, que muchos medicamentos o mascarillas ya no se producían dentro de Estados Unidos, se producían en China. Las guerras actuales, cuando son de potencia contra potencia, como lo fue la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, son guerras de desgaste, es decir, quien tenga más poder industrial es el que gana. Si hubiera otra gran guerra, ¿qué pasaría con Estados Unidos? Podría ser el máximo país de producción industrial, como lo era en la Segunda Guerra Mundial. ¿O hay otro país que ya tomó su lugar? Trump llegó por segunda vez a la Casa Blanca como un espíritu de recuperar el poder industrial estadounidense. Sus armas, una guerra comercial contra todo el planeta, pero especialmente enconada contra China. ¿Causará la guerra comercial de Trump la Tercera Guerra Mundial? Si quieres averiguarlo, acompáñanos a descubrir los 25 datos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. ¿Quién asesora económicamente a Trump? La verdad es que no se sabe quién es su asesor en todos los aspectos económicos, pero sí de dónde saca sus ideas sobre la guerra comercial, de Ron Vara. El problema con Ron Vara es que no existe, es un fake, un anagrama formado con las letras del apellido Navarro, de Peter Navarro, un escritor de thrillers económicos con el que Jared Kushner se tropezó en Amazon durante la primera campaña de Trump a la presidencia. En ese momento Trump no tenía un asesor económico y le pidió a su yerno que le consiguiera uno. Kushner se fue a Amazon y allí le llamó la atención un libro, Dead by China, escrito por Peter Navarro. En él, Navarro cita repetidamente a Ron Vara, un supuesto experto que explica que China drena a Estados Unidos con prácticas comerciales injustas. No obstante, cuando se intentó identificar a Ron Vara, se descubrió que no existe, que es un invento para tratar de darle solidez a las ideas de Navarro, un falso gurú a quien Trump está siguiendo en su demencial carrera al abismo. Número 2. Aranceles de 125% a China. En total, esta primera ronda de bombardeos con aranceles se salda con un 125% de castigo sobre los bienes chinos de exportación, al menos hasta la última vez que Trump posteó algo en sus redes sociales. Por 3 meses, Trump ha suspendido la aplicación de algunos de sus misilazos arancelarios, pero no los chinos. Contra toda evidencia, el presidente estadounidense insiste en que logrará un acuerdo con China que beneficie a Estados Unidos. Veamos cuál es la respuesta china hasta ahora. Número 3. China está preparada para pelear hasta el final. Otros países están renegociando sus superávits comerciales con Estados Unidos. En cambio, China no. Hay 2 razones para ello. La primera es que esta es una guerra y el que negocie con Trump está declarándose derrotado. China no puede hacer eso si quiere ser el nuevo hegemón mundial. Y la verdad es que tampoco está obligada a negociar, por lo menos no todavía. Esto se debe a la segunda razón. China es, tal vez, el único país que puede sostener el pulso de Washington, y quizás también el único que puede dañarlo en su propia guerra. Con su anuncio de un arancel de 34% el 4 de abril, otro de 84% el día 9, y uno de 125% el día 11 de abril, sobre las exportaciones estadounidenses, Pekín está diciendo que va a pelear hasta el final. Número 4. El superávit comercial de China que pudo ocasionar la guerra comercial. Dentro de Washington están convencidos de que esta guerra con China está justificada en el superávit comercial de ese país en su balance comercial con Washington, de más de $1 trillón solo el año pasado, según datos del Financial Times. Como parte de ese superávit,
está representado por la maquinaria que China le vende a Estados Unidos. La reindustrialización es la mantra que todos repiten en Washington. No se puede negar que una buena parte de esa producción china es más barata por las ayudas desleales del gobierno a sus fábricas. Ahora el movimiento de Trump solo hará que esa producción más barata inunde otros mercados más débiles, sobre todo en Asia, hacia los cuales China redirigirá la producción que ya no logre poner en Estados Unidos. Contra lo esperado, Trump no respondió a la última escalada china y dijo que habrá un arreglo. Número 5. ¿Qué le hará a la economía mundial la guerra comercial entre Estados Unidos y China? Tal vez si los países que pelean esta guerra comercial no fuesen Estados Unidos y China, el mundo podría esquivar sus efectos, pero con la primera y segunda economías globales enfrentadas, no hay escapatoria para nadie. Todo parte del hecho de que, sumadas, las economías estadounidense y China equivalen a más del 40% del PIB mundial. Una guerra comercial hará que ambos entren en recesión, o que al menos crezcan menos. Luego, en un efecto cascada, con más del 40% de la economía mundial dañada, el planeta entero se deslizará hacia una recesión. Empecemos con China. Si el país crece más lentamente o entra en recesión, el primer comprador de materias primas del mundo dejará de comprar. De hecho, ya esto está pasando. ¿Has visto el precio del barril Brent últimamente? Parece un explorador submarino de lo hondo que cayó el precio. Pero no solo eso. Como China es la fábrica del mundo, cuando se ralentice, dejará de producir y de exportar. En todo el globo los vendedores verán sus existencias caer, venderán menos y contratarán menos. Número 6. ¿Por qué Estados Unidos tiene un déficit comercial gigantesco? Veamos ahora a Estados Unidos. Hay una sola cosa en la que Trump no miente. El déficit comercial estadounidense es del tamaño de la galaxia. Sin embargo, lo es no por culpa del mundo entero, sino de los propios Estados Unidos. Lo que pasa es que en medio de la bonanza de la posguerra, pero sobre todo luego de la Guerra Fría, los estadounidenses decidieron vivir satisfaciendo cada uno de sus deseos: guacamole hecho con aguacates mexicanos, vino español o móviles chinos. ¿Cómo podían darse el lujo de pagar por ello? El país empezó a vivir deficitariamente, algo que además se sostenía en la fortaleza del dólar y la confianza en el gobierno de Estados Unidos. Justo esos dos pilares de la estabilidad y riqueza del país están crujiendo como un dorito en este momento. No obstante, el que Estados Unidos viviese endeudado en realidad es un motor de la economía mundial. Las importaciones de los Estados Unidos mantienen funcionando las fábricas de Camboya o Bangladesh. Los bienes y servicios que Estados Unidos compra en el exterior son una de las razones para que miles de millones de personas hayan salido de la pobreza en India o la misma China. Con la guerra comercial de Trump 2.0, todos seremos más pobres, y los países más pobres, más atemorizados, van a la guerra históricamente tradicional, la que se pelea con tanques y bombas. Número 7. ¿Qué productos importan China y Estados Unidos uno del otro? Hace un año, antes de que la pesadilla empezara, la principal exportación estadounidense a China era la soja, sin la cual el país no tendría su preciada carne de cerdo, porque este producto se compra como pienso para la gigantesca piara de cerdos chinos, 440 millones de animales. Desde América también se embarca hacia China petróleo y productos farmacéuticos, aunque ni de cerca en el mismo volumen que la soja. Ya no es así, pero hasta la prohibición vigente, Washington también exportaba a su rival componentes electrónicos sensibles. Ahora veamos qué productos cruzaban en la dirección opuesta. China le vende a Estados Unidos dispositivos móviles, juguetes y baterías. Número 8. ¿Por qué Estados Unidos se daña a sí mismo al atacar a China? Sin el primer y el último producto de la lista anterior, la comunicación y la fabricación de autos eléctricos en Estados Unidos no sería posible. Así es la relación de dependencia entre ambos países, pese a que llevan desacoplándose desde el año 2018. El renglón de los celulares muestra todo lo que está mal en esta guerra comercial. Estados Unidos compra hasta el 9% de los celulares que se distribuyen en su mercado a China. Pero además, muchos de esos aparatos son ensamblados en China, en las fábricas de Apple. En este caso, los aranceles atacan directamente a una compañía estadounidense. Y vaya, qué compañía. Los números no mienten, la acción de Apple ha caído 20% solo en el último mes. Se sospecha que eso hizo que Trump girara de nuevo y sacara los iPhones y tablets de la guerra, el 12 de abril. Número 9. ¿Qué es una guerra comercial? Hay varias formas de pelear sin armas militares. Una de ellas es precisamente una guerra comercial, que es una disputa económica entre dos países que cambia los misiles por aranceles. Las estrategias para pelear varían, ya que puede ocurrir cuando un país toma represalias contra prácticas comerciales de otras naciones, prácticas que son percibidas como injustas, que imponen restricciones, como aranceles, a las importaciones. Aunque la guerra comercial desatada por Washington parece obra exclusiva de Trump,
Lo cierto es que no es así, porque los sindicatos o los grupos de presión de la industria pueden presionar a los políticos. Esa presión se traduce en hacer que los productos importados sean menos atractivos para los consumidores, impulsando la política internacional hacia una guerra comercial. Por eso es que también se dice que las guerras comerciales suelen ser resultado de una mala interpretación de los amplios beneficios del libre comercio. No hay forma de ganar una guerra comercial, ni siquiera para el que la inició. Para constatarlo, hay que recordar ciertos hechos de la historia. Número 10. La guerra comercial del Imperio Británico contra China. No es la primera vez que un imperio occidental inicia una guerra comercial contra China. Los británicos ya lo intentaron. Veamos cómo les fue. El Imperio Británico tiene una larga historia de guerras comerciales. Una de las más terribles fueron las guerras del siglo XIX contra China. Los británicos llevaban años enviando cierto tipo de mezcla compleja de sustancias. Una mezcla que era producida en la India a China cuando el emperador chino lo declaró ilegal. La operación era simple. Quienes hacían uso de esa mezcla de sustancias estaban destruyendo a la sociedad china mientras los británicos la sometían comercialmente. Cualquier intento para dar solución al conflicto terminó fracasando y el emperador finalmente envió tropas para confiscar los cargamentos. A pesar de que se pone el foco en esa mezcla de sustancias, la motivación de esta guerra fue la política proteccionista china, que quería mantener un saldo favorable en su comercio exterior. Para lograr mantener sus reservas de plata, China limitaba el comercio con las potencias europeas a unos pocos puertos y solo para importar ciertos bienes. Al mismo tiempo, Pekín procuraba vender más de sus propios productos al exterior. En el fondo, la comercialización de esa mezcla de sustancias ilegales solo era una forma de torpedear su política proteccionista y obligarla a abrir sus mercados. Número 11. El siglo de la humillación china. Aquí entra en escena un cambio importante respecto a lo que vemos hoy. Los británicos impusieron un bloqueo naval, además de ocupar militarmente puertos y aduanas. Su guerra comercial empleó medios militares, algo que todavía no ocurre en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero no se sabe por cuánto tiempo se mantendrá así. Los chinos, por supuesto, contraatacaron con la meta más amplia de echar de su país a los británicos. Sin embargo, el poderío de la Armada británica prevaleció y China accedió a la entrada de más comercio exterior, al mismo tiempo que perdía territorios. China nunca olvidó esa derrota y para el país marca el inicio de lo que llama el siglo de la humillación. Esa era de oprobio es la motivación china para alcanzar el poder que ostenta hoy. Número 12. La guerra comercial de Europa y Estados Unidos en la década de 1930. Otra de las cosas que permiten decir que Trump solo intenta repetir una estrategia del pasado, que no funcionó, es la guerra comercial que su país entabló contra Europa, justo antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. En 1930, Estados Unidos promulgó la ley arancelaria Smoot-Hawley, que aumentaba los aranceles para proteger a los agricultores estadounidenses de los productos agrícolas europeos. Esta ley incrementó los ya elevados aranceles de importación a casi el 40%. En respuesta, varias naciones tomaron represalias contra Estados Unidos imponiendo sus propios aranceles más altos, y el comercio mundial decayó. Número 13. Causó la ley arancelaria Smoot-Hawley la Gran Depresión. Lo que están recordando con cada vez más preocupación los historiadores es que esos aranceles fueron una de las causas que llevaron a Estados Unidos a la Gran Depresión, el peor desastre económico en la historia del capitalismo. Luego Roosevelt hizo lo único que podía hacerse. Comenzó a aprobar varias leyes para reducir las barreras comerciales. Los Estados Unidos lograron salir de ese cataclismo, en parte gracias a la guerra, la misma que la Gran Depresión ayudó a causar. Número 14. Ventajas y desventajas de las guerras comerciales. Las guerras comerciales suelen considerarse un efecto secundario del proteccionismo. Esto pudo verse con la guerra entre el Imperio Británico y el Imperio Chino, o con los aranceles estadounidenses a Europa hace casi un siglo. El proteccionismo se refiere a las acciones y políticas gubernamentales que restringen el comercio internacional. Un país generalmente emprende medidas proteccionistas para proteger a las empresas y los empleos nacionales de la competencia extranjera, pero con frecuencia sus motivaciones no son reales. En otras palabras, el proteccionismo también es un método utilizado para equilibrar los déficits comerciales. Un déficit comercial se produce cuando las importaciones de un país superan las exportaciones. Un arancel es un impuesto o derecho que grava los bienes importados a un país. Hasta aquí podría pensarse que no hay nada de malo en equiparar las cuentas comerciales con un impuesto especial. Sin embargo, no es tan sencillo, y los aranceles pueden enloquecer al mundo y hacernos pagar más, mucho más, por la cesta de compra. En la era del comercio global, una guerra comercial puede resultar muy perjudicial
para los consumidores y las empresas de los países involucrados, y su contagio puede extenderse hasta afectar muchos aspectos de toda la economía. Una guerra comercial que comienza en un sector puede extenderse y afectar a otros sectores. Ya lo estamos viendo con las medidas de Trump. Progresivamente engullen todas las cadenas de producción. Asimismo, una guerra comercial que se inicia entre dos países puede afectar a otros países que no estaban inicialmente involucrados en ella. Las ventajas y desventajas de las guerras comerciales en particular y del proteccionismo en general son objeto de un intenso y continuo debate. Número 15. ¿Cómo ganar las guerras comerciales? Quienes defienden el proteccionismo argumentan que las políticas bien diseñadas ofrecen ventajas competitivas al bloquear o desincentivar las importaciones. Las políticas proteccionistas atraen más clientes hacia los productores nacionales, lo que en última instancia generaría más empleo estadounidense en este caso. Estas políticas también pueden servir para superar un déficit comercial. Además, quienes las defienden creen que los aranceles altos y las guerras comerciales podrían ser la única manera eficaz de lidiar con una nación que continúa con políticas comerciales injustas o poco éticas, lo que es una práctica usual de Pekín. Número 16. ¿Cómo perder las guerras comerciales? Del otro lado, quienes critican el proteccionismo explican su potencial para perjudicar a las personas a las que pretende proteger, al obstruir los mercados y frenar el crecimiento económico y el intercambio cultural. Los consumidores pueden empezar a tener menos opciones en el mercado, incluso pueden enfrentarse a la escasez si no existe un sustituto nacional disponible para los bienes importados que los aranceles han afectado o eliminado. Tener que pagar más por las materias primas perjudica los márgenes de beneficio de los fabricantes. Como resultado, las guerras comerciales pueden provocar aumentos de precios, por lo que terminarían encareciéndose especialmente los productos manufacturados. Esto puede generar inflación en la economía local en general. ¿Has visto las caídas de las bolsas y del dólar, o los aumentos en los rendimientos de los bonos del tesoro y el recorte de tasas? Todos esos son síntomas de que el mundo sabe que una recesión descomunal se acerca. Número 17. La guerra comercial de Estados Unidos con China empezó en el año 2018. Durante su campaña presidencial de 2016, Donald Trump expresó su desdén por muchos de los acuerdos comerciales vigentes, prometiendo recuperar empleos manufactureros de otros países donde se habían externalizado, como China e India. Tras su elección, emprendió una campaña proteccionista. El presidente Trump también amenazó con retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial del Comercio, una entidad internacional imparcial que arbitra el comercio entre los más de 160 países que la integran. A principios de 2018, el presidente Trump intensificó sus esfuerzos, especialmente contra China. Amenazó con una multa sustancial por presunto robo de propiedad intelectual y aranceles significativos. China respondió con un impuesto del 25% sobre más de 100 productos estadounidenses. A lo largo de 2018, ambas naciones continuaron amenazándose mutuamente, publicando listas de aranceles propuestos para diversos productos. Aunque China respondió con sus propios aranceles, los derechos estadounidenses tuvieron un impacto en la economía china, lo que perjudicó a los fabricantes y causaron una desaceleración que se convirtió en un monstruo en 2020. Número 18. ¿Cómo los aranceles afectan las economías? Démosle un repaso a esto, para así recordar cómo destruye una guerra comercial. Los aranceles hacen que los bienes y servicios se encarezcan. Esos aumentos de los precios los termina pagando el consumidor. Ante la perspectiva de una inflación, los hogares empiezan a gastar menos. Inmediatamente las fábricas acusan el golpe de la caída de la demanda y empiezan a cerrar producción, ajustar sueldos a la baja y despidiendo trabajadores. Cuando el miedo se esparce, la Fed baja las tasas para que el dinero circule, pero eso solo añade gasolina al incendio. Sumados todos esos jinetes, el resultado es el apocalipsis de una recesión global. Número 19. Biden continuó la guerra de Trump. Una de las pocas cosas en las que Biden siguió a Trump, sin disimulo, fue en mantener los aranceles sobre la economía china. Es más, Biden amplió la guerra comercial al introducir más limitaciones a la exportación de tecnología sensible, todo para descarrilar los esfuerzos chinos en desarrollo de IA y computación cuántica. Otra cosa que hizo Biden fue restringir las inversiones, bien de compañías chinas en Estados Unidos o de inversionistas estadounidenses, en el sistema controlado por Pekín. Número 20. La Segunda Guerra Comercial con China empezó en febrero. El 1 de febrero se disparó el primer cañonazo, es decir, el primer arancelazo, con 10% de incremento del arancel ya vigente. Apenas 3 días después, China respondió con sus propios aranceles sobre bienes estadounidenses por $1.000 millones, distribuidos en un 15% sobre el carbón y el gas licuado, y un 10% sobre petróleo, bienes agrícolas y autos.
Número 21. Marzo, la segunda oleada. Durante el mes de marzo, Estados Unidos amplió el frente de batalla al imponer otro 10% de arancel a bienes chinos, para un acumulado de 20%. No contento con eso, impuso aranceles a Canadá y México, sus otros socios comerciales principales, con lo que también aplicó aranceles a la producción de bienes chinos en esos países destinada a Estados Unidos. Número 22. Abril. Llegó el día de la liberación. Trump, que no sirvió en el ejército, tiene debilidad por la épica militar. De ahí el nombre que escogió para bautizar el día en el que entró en guerra comercial con el mundo entero, el 2 de abril. En los primeros 10 días de infarto que transcurrieron después, Trump ha establecido aranceles y los ha suspendido, ha comenzado negociaciones y ha amenazado con medidas peores, pero solo se ha mantenido firme en dos cosas: presionar a China y no tocar para nada a Rusia. Número 23. ¿Por qué se desindustrializó Estados Unidos? En el centro de la guerra comercial en curso está la pretensión de que Estados Unidos vuelva a fabricar en suelo nacional los productos que compra afuera. En otras palabras, que el país se reindustrialice de nuevo. No se tiene certeza de si esto sucederá alguna vez, entre otras cosas porque no se sabe si el país tiene la fuerza laboral capaz de trabajar en la manufactura por sueldos que no serían los promedios americanos, o con técnicas de producción que no son las que tenía el país cuando se desindustrializó. Ya que hablamos de trabajadores, veamos cómo les ha ido desde que empezó la guerra comercial hace 7 años. Número 24. Empleos perdidos. Datos del gobierno federal muestran que hasta 2019 se habían destruido 300,000 empleos en el inicio de la guerra comercial, solo del lado estadounidense. Los empleos se reducían a medida que el sector industrial dejaba de invertir. Como ya hemos mencionado, solo van pocos días de los más duros hasta ahora de esta etapa de la guerra comercial. Pero esos datos de hace 6 años indican que, mientras ves este video, las empresas tienen que estar recortando inversión, lo que significa que pronto habrá trabajadores sin empleos. Número 25. El dólar, las acciones y el índice del miedo. A medida que Trump avanza en su ofensiva comercial, los inversionistas sienten más miedo, y como es sabido, no hay nada más cobarde que el dinero. Eso explica que se hayan borrado de la faz de la tierra $3,000 millones de capitalización de mercado de las acciones más poderosas de Estados Unidos. Sobre el miedo en los mercados, ¿sabías que hay un índice que lo mide? Se trata del VIX, que llegó al 39% el 4 de abril, su nivel más alto desde octubre de 2022. Por su parte, el dólar, el símbolo del poder estadounidense, cayó 1.7% el miércoles 9 de abril, frente a una cesta de 6 monedas extranjeras. El único refugio para el pánico parece ser el oro, cuya onza Troy alcanzó los $3,170, el mismo día que el dólar dejaba una estela de sangre en el parqué de Wall Street. Antes de que produjéramos este video, Trump había cambiado de opinión parcialmente sobre los aranceles impuestos a varios países, pero no con respecto a los ataques contra China. Y China ya advirtió que peleará hasta el final. Eso se traduce como que luchará hasta que derrote a su enemigo. No importa cuál de los dos gane esta guerra, ya sabemos quién perdió, el resto del planeta. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también se enteren de los 25 datos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.